perdonaba pecados, sanaba enfermos, resucitaba muertos, amaba a los pecadores. Él decía, eso no es normal, eso no es normal eso, en medio de toda esta gente, ni los fariseos, ni los saduceos, nadie de ellos hemos visto a alguien como Jesús. Y como había escuchado a Jesús hablar de la vida eterna, del cielo, él dijo, yo quiero tenerlo, quiero tener. Y ahí nos damos cuenta de que el dinero, la comodidad, el cumplir los mandamientos. Este hombre no solamente tenía comodidad, era destacado, sino que cumplía los mandamientos. O sea, un personaje, ¿sí o no? Sí, recomendable. ¿Sí o no? Recomendable. Pero a pesar de tener todo esto él en su vida, él tenía una necesidad. La vida eterna. Algo que no habías escuchado, algo que sí, era nuevo para él, pero que sabía que solo en Jesús podía encontrarlo. Porque él a nadie más fue para indagar acerca de la vida eterna, sino fue a Jesús. Y entonces, hay personas así, aún dentro de la iglesia. Son muy buenos, cumplen los mandamientos, sí, pero todavía tienen sed en su vida, tienen vacíos emocionales. Y vimos hace 8 días nosotros de que hay cosas que el dinero puede comprar, pero las cosas de valor no se pueden comprar con dinero. Y esas son las cosas de Dios. ¿Qué no puede comprar el dinero? Paz. ¿Qué no puede comprar el dinero? Perdón. ¿Qué no puede comprar el dinero? Muchas cosas. Al Espíritu Santo no lo puede comprar el dinero. Vemos la historia de Simón el Mago, ¿sí? Simón el Mago ya había recibido a Cristo en su corazón. Estaba yendo a la iglesia, hasta se había bautizado Simón el Mago. Y cuando vio que hubo una campaña y vinieron los apóstoles y pusieron manos sobre los discípulos y recibieron el Espíritu Santo, él dijo, se le levantó el viejo hombre y dijo, uy, aquí hay negocio. Les ofreció dinero, venga, póngame mano para que yo reciba el Espíritu Santo. Y Pedro lo reprendió, porque dijo, el don de Dios no se consigue con dinero. Y a veces queremos nosotros cosas de Dios como este joven rico. Quiero tener la vida eterna, quiero andar contigo. Pero Jesús le dice, una cosa te hace falta, una. Porque cumple los mandamientos, ¿sí? Eres una buena persona, quieres tener la vida eterna, pero no lo puedes comprar, ni con tus obras, ni con tu dinero. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Le habló de un desprendimiento, una cosa, para poder conseguir algo de Dios. A veces pensamos que todo lo de Dios es regalado, no. Es como aquel hijo que tiene paga la universidad. Papá y mamá le pagaron la universidad. Lo único que él tiene que hacer es ir y ser responsable con sus tareas, ¿cierto? Pero resulta que muchos tuvieron esa gran oportunidad y la desperdiciaron y hoy en día se lamentan, ¿sí o no? Tuvieron la oportunidad de ser profesionales y no, aunque tuvieron todo pagado. Así es, la salvación es gratis, de ahí para allá todo cuesta. Por eso a veces es terrible escuchar unos mensajes de que todo es regalado. Venga Cristo y se le compone su hogar. Venga Cristo y su situación económica cambia. Y a veces pasa de que, no, las cosas empeoraron. Seguro. Y vamos a la palabra y Jesús dice, no crean que yo vine a traer paz a esta tierra. Yo vine a traer juez espada. Porque se levantará la suegra contra su nuera, la nuera contra su suegra, sus hijos contra los padres, por causa de mí.
Y entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando por allá? Y hay gente que está saliendo de las iglesias porque dice, yo ya no me lleno. Oro, ayuno, voy a los cultos, canto, pero tengo una sed. Tengo que, dependo emocional de algo. Eso lo hablamos ahora 8 días. Depende emocionalmente de una persona o de un vicio, el juego, ¿sí? Los celulares, ¿sí? O una relación ilícita. Depende emocional y no lo suelta. Y como vamos a Jesús y queremos tener su paz, queremos tener su poder, queremos tener su vida, queremos tener libertad. Pero cuando vamos a obtenerla, ahí está Jesús. Deja todo lo que tienes. Ven y sígueme. Tremendo. Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Puede ser falta de perdón. Si nos perdonamos, no seremos perdonados. Sencillo. No podemos comprar con dinero nada de eso. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no recibiremos el don del Espíritu Santo. La predicación del apóstol Pedro. Si no os arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues hay mucha gente que piensa que dentro de la iglesia, ¿no? Que tiene el Espíritu Santo y seguramente no lo ha recibido. O porque no lo conoce, o porque no lo ha recibido porque no se ha arrepentido de sus pecados. Y nosotros, para recibir al Espíritu Santo, no basta solo creerlo, sino limpiarnos. Lo hablamos hace días, recuerda, cuando usted va a recibir a alguien en su casa, que alguien le dice, quiero ir a tu casa, quiero visitarte. ¿Qué hace uno? El aseo de la vida lo hace uno. Limpia todo. Porque quiere que esa persona se sienta cómoda y aún que se quede buen tiempo porque la aprecias mucho. Entonces, ¿cuánto más el Espíritu Santo quiere venir a morar en esta casa? ¿Sí? Y darnos todo lo que el Señor dice, paz, gozo, fortaleza. ¿Sí? Porque a veces pensamos que el Espíritu Santo son los dones del Espíritu. Sí, Él da dones. Queremos el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Ese hombre está lleno del Espíritu Santo. Mire cómo echa fuera demonios. Hay un hombre que a veces locura, ¿no? Lo juzgará Dios, pero él se para en el púlpito, lo he visto en redes sociales, y él empieza a saltar, y la gente empieza a dar vueltas, y él le da vueltas, y coge al otro, y dicen, está lleno de Dios. Y piensan que ese es el Espíritu Santo. Vimos Hechos capítulo 1, verso 8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y ¿qué? Me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿Sí? Testigo. O sea, la persona recibirá poder para ser un testigo. Gente da testimonio, cuenta, Dios me sanó, me liberó, me proveyó, pero no es testigo porque su vida no cambia. Sigue siendo la misma persona a pesar de que recibe beneficios. El poder que dice la Escritura que recibimos nosotros es para ser hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio poder para ser hechos hijos de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo que viene a cambiar nuestra vida. Los discípulos echaron fuera demonios, sanaron enfermos antes de recibir el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús los envió, tenían autoridad porque fueron enviados. Entonces nosotros necesitamos al Espíritu Santo porque estoy viniendo a la iglesia, ¿sí? Pero si todavía tengo sed en mi vida, dependencia emocional de algo o de alguien, ¿sí? Que si no estoy en ese ambiente, que si esta persona no está, siento que me muero, no me siento completo. Entonces algo está pasando en mi vida que no le he entregado al Señor. Porque miremos aquí en el mismo capítulo 18 de Lucas.
verso 28. Lucas 18, 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. 29. ¿Y qué les dijo Jesús? Y de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o qué, o mujer o qué, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más. ¿Dónde? En este tiempo. O sea, no solamente la promesa es para allá arriba, sino en este tiempo. Y en el siglo venidero la vida eterna. Las bendiciones del Señor no solamente son para cuando estemos en el cielo. Qué gracia tendría, ¿no? ¿Cierto? Pero aquí podemos disfrutar de las cosas de Dios. Y Él quiere dárnosla. Pero Él muchas veces va a decirle al hombre, ¿quieres? Listo, yo también quiero. Pero deja algo. Tienes que dejarlo. Los discípulos lo dejaron todo. Y por eso ellos van a estar en el día del juicio sentados en 12 tronos. Ellos van a estar ahí juzgando. Recibieron poder, autoridad para gobernar y para juzgar. Tremendo, ¿no? ¿Sí o no? Y queremos las cosas de Dios, pero no queremos dejar cosas. Y el Espíritu Santo quiere venir a mi vida, quiere transformar mi vida, llenarme. La vida cristiana no es fácil. La ofrecen como si fuera que una feria de descuentos o no sé qué. Pero no, es difícil ser cristiano. ¿O no? ¿O es fácil? ¿Ah? ¿Es fácil ser cristiano? Es difícil. Seguir a Cristo es difícil. Porque Jesús dijo, el que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Es duro, es difícil. Pero estar sin Cristo también es difícil, es duro. Con Cristo se pasa duro, difícil, pero hay esperanza y hay propósito. Pero sin Cristo también se pasa duro y difícil y no hay esperanza ni hay propósito, ahí es ruina. ¿Con cuál de las dos dificultades voy a lidiar? ¿Cuál escojo? Uy, ¿cómo que cuál escojo? ¿Sí? A mí un día me tocó escoger de Jesús. ¿Sí? Y no sabía que yo iba a estar aquí. Nunca lo había pensado. Pero me tocó hacerlo y no ha sido fácil. Pero ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida y seguramente en la suya también. ¿Sí? Haber conocido de Jesús no fue un camino fácil, sí, un camino difícil, sí, tiempo, esfuerzo, lo que decía la pastora Selene ahora. Yo recuerdo que tenía una iglesia pequeña en el 88 y una vez gané a un anciano para el Señor, se llamaba Jesús María. Y pues yo era el pastor de la iglesia y estaba empezando, y a mí me tocaba hacer todo. Barrer, trapear, dirigir la alabanza, predicar, orar, interceder, de todo me tocaba. O sea que el domingo yo estaba como un trapo. Terminaba la enseñanza y un día me propuso el hermano Jesús María Nuevo, él dijo, yo quiero conocer de Dios. Quiero que me hable de Dios. ¿Nos podemos quedar los domingos después del culto? Y yo dije, ay Dios, sí, claro. Porque en el domingo después del culto uno quiere ir a dormir, descansar. En el caso mío, ¿no? Era una cita como que es muy puntual para mí. Y entonces él dice, los domingos después del culto, y yo dije, bueno, entonces, ok, no, muy bien, lo vamos a hacer. Y entonces se llegó el primer día con él, y terminó el culto, listo, y dije, se fue José María. Y yo por dentro, uy, gracias Señor, porque estoy rendido. Se fue José María. Y entonces ya iba yo a cerrar la iglesia cuando va arrimando Jesús María. Cuando arrimando con una bolsa de leche y 4 galletas. Dice, aquí traje pastor para que charlemos un rato. Y yo, ay, bueno, gloria.
Y así duró tiempo. Le di el discipulado a Jesús María hasta que se fue con el Señor. Se fue con él. Pero pude dedicarle y él sentía feliz. Antes de él morir, él dice que él se sentía feliz porque él había tenido un sueño donde él estaba como en un pozo sacando agua y veía felicidad y que podía ver al Señor y él corría en ese pozo. A los días se fue con el Señor. Pero fue satisfacción. Sí. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Esa debe ser nuestra condición. Estamos nosotros en la universidad de Dios. Fuimos llamados para servir a Dios, para alcanzar a otros para Cristo. Fuimos llamados a eso. Y aquí en la iglesia venimos a aprender la palabra, aplicarla, la palabra. Si el Espíritu Santo me está diciendo, deja esto, yo quiero llenarte, pero deja esto, perdona, ¿sí? Perdona. Deja este pecado, deja esto otro, no murmures, no critiques, no chismoses, porque a veces decimos, yo no hago robo, no adultero, no hago nada de eso, pero hay pecados que son chismes, murmuración, hablar mal de alguien, todos esos pecados, eso contrista al Espíritu Santo. Y por eso no cambia nuestra vida. Con Cristo hay que pagar un precio y lo necesitamos, amén. Nosotros queremos ser libres y disfrutar de esa libertad de los hijos de Dios. Queremos tener paz en medio de las dificultades, ¿sí o no? Queremos tener paz, queremos tener gozo. Vemos a Pablo pasando dificultades y él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me gozo en el Señor. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, yo quiero recibir eso. Entonces vamos a mirar la personalidad del Espíritu Santo hoy, porque la otra semana, si Dios permite, vamos a orar para que Él vuelva a llenar nuestras vidas y el que no ha recibido al Espíritu Santo, que lo reciba en su vida. Pero debemos saber, meditar, ¿qué me falta dejar? ¿Qué me falta dejar? ¿Qué dice el Señor que yo deje para que el Espíritu Santo venga y tome mi vida? Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Dice así, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es imposible comprender la obra del Espíritu Santo o establecer una relación con Él sin llegar a conocerlo a Él como persona, porque a veces tenemos como una referencia del Espíritu Santo de que es un poder, como que es un poder que como incontrolable. ¿Se han visto ustedes en algunos lugares unas manifestaciones como que brincando y todo eso, como un descontrol? ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Sí. Yo no puedo decir que es el diablo, no los puedo juzgar, pero el Espíritu de Dios dice que donde está Dios hay orden, ¿no? ¿Cierto? O sea, solamente son cosas como de manejo. Porque nosotros a veces sentimos la presencia de Dios, ¿cierto? Sentimos algo, pero no entramos en un desorden porque Él no es de desorden. Pero entonces a veces pensamos que el Espíritu de Dios es solamente como una influencia, como un calor, como una luz. No, la Biblia nos dice que Él es una persona de la Trinidad. ¿Sí? A veces decimos, uy, sentí el Espíritu Santo, se me puso la piel de gallina, ¿ves? Pero, y cree que recibió el Espíritu Santo, pero su vida no cambia. Y Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo a Nicodemo. Y es tremendo eso, porque la situación en la iglesia, Dios nos llamó a nosotros para salvación, pero debemos nacer de nuevo. Nacer de agua, si no se ha bautizado, bautícese, y nacer del Espíritu. Del Espíritu. Entonces, es imposible comprender lo que Él hace si lo miramos solamente como una influencia, ¿sí? Como algo, como una masa ahí de, como que sin forma, que solamente viene a tocar mis emociones y se va. No, Él es una persona que Jesús dijo, vendrá el Consolador a ustedes. O sea, alguien que va a estar conmigo, porque Jesús se iba,
¿O no es así? Jesús dijo, yo me voy a morir en la cruz y me voy, pero no los voy a dejar solos ni los voy a dejar huérfanos. Yo le voy a pedir al Padre que envíe el Espíritu Santo y Él va a venir y va a estar con ustedes para siempre. O sea, Él va a ser yo con ustedes, pero no me van a ver físicamente. ¿Me hago entender? Pero voy a estar allí con ustedes. ¿Sí? Entonces, aquí en este versículo vemos de que el Espíritu Santo tiene una personalidad. Dice, la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. ¿Sí? ¿Tenemos nosotros una relación con el Espíritu Santo? ¿La tenemos? Nuestras oraciones van dirigidas al Padre de Dios en el nombre de Jesús. ¿Y al Espíritu Santo qué? Le hemos pedido al Espíritu Santo, estoy débil, ayúdame. Perdóname porque he dicho mentiras, te he contristado, porque Él se aleja. Si nosotros a veces vemos a un pecador, vemos que, sí, y nos alejamos, ¿cómo era el Espíritu Santo que es puro? ¿Sí? Sí, uy, no, ese hermano es como mentirosito, yo no. Entonces, nos le alejamos. ¿Cómo era el Espíritu Santo cuando ve algo en nosotros así? Él es puro. Entonces, Él se aleja. Él es un caballero. Pero Él no puede estar en una vida así. Ahora, Él no nos pide a nosotros que seamos intachables. Dios lo sabe. ¿Pecamos o no pecamos? Yo soy el primero. Yo soy el primero en la lista aquí. ¿Sí? Pero no permanecemos en el error. Es la diferencia. ¿Sí o no? Dice, el que es hijo de Dios no practica el pecado. O sea, pecamos. Por eso dice el Señor, si has pecado, abogado tenemos. O sea, Él nos dio el recurso, porque Él sabe que íbamos a pecar. ¿O no es así? ¿Sí? No les estoy hablando de un extremo radical de que no. Sí, hemos pecado. Pero nos levantamos y avanzamos. El apóstol dice, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Sí, y todo aquel que tiene esta esperanza, dice la carta de Juan, se purifica, así como Él es puro. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude en este caminar. Y Él es una persona, dice que Él está a nuestro lado. Él es un consolador. Él es una persona igual a Jesucristo, igual al Padre. Tienen cualidades de una persona. Vamos a mirar que el Espíritu Santo tiene las cualidades de una persona que son conocimiento, sensibilidad y voluntad. Tiene las características de una persona. Conocimiento, sensibilidad y voluntad tiene el Espíritu Santo. Entonces, quiero que miremos Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios capítulo 4, verso 30. ¿Qué dice? Amén. No contristen al Espíritu Santo con el cual que fueron sellados para el día de la redención. O sea, Él tiene sensibilidad. ¿Sí? Una fuerza no. Una fuerza no, es una fuerza. Pero dice que Él se contrista porque Él es una persona, tiene las características de una persona. Y tendría que ser así, porque primero fuimos hechos a imagen de Dios, ¿o no es así? Y segundo, ¿cómo podríamos entender una fuerza? Pero nosotros vemos a los Avengers, sí, y a los esos muñequitos animados que cogen una bola de fuego y bueno, sí. El Espíritu Santo no es eso, no es esa bola de fuego, no, Él es una persona que el Señor nos dio a nosotros, Él nos lo dio y que dijo que iba a estar con nosotros para siempre, para siempre. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido deprimido? Sí. El día que mi mamá murió,
yo no me lo esperaba porque yo decía, no, Dios siempre me ha escuchado, yo he orado por enfermos y mi mamá sale de esta. Yo lo pensaba, tenía fe, pero se fue. Y yo decía, no, el día que mi mamá parta, yo le decía a ustedes, a la iglesia, yo voy a tener paz. Yo voy a tener paz porque yo sé para dónde va ella. Y va a ser un día de fiesta. Y fui el que más lloré de la familia. Mis hermanos que andan por ahí chuecos, ellos más tranquilos y el que más lloraba era yo. Yo decía, qué tremendo. Sí, qué tremendo. Pero yo lloraba y yo en mi lloro yo decía por dentro, Dios, me abandonaste. Yo le decía, yo entiendo. En mi mente yo decía, yo entiendo, pero me abandonaste. Y lloraba. Porque sentía que él no me había escuchado. Yo decía, Dios mío, recordaba todo mi tiempo con Dios. Pero se fue ya y él me consoló. ¿Sí? Él estuvo allí, el Espíritu Santo, él estuvo allí. Mire, cuando yo inicié en el Señor, hubo momentos en que, mire, un día nomás la iglesia tenía una guitarra y sorda. Una guitarra de palo, pues no era, cuando digo sorda no era fina, no sonaba mucho, no tenía una caja que sonara mucho. Entonces yo invitaba a los hermanos, vamos el domingo por la tarde a predicar el Evangelio del Parque de las Banderas. Vamos a predicar de Cristo. Entonces unos se miraban y sí, otros decían que sí y no iban. Yo llegaba a la iglesia y solo encontraba a Antonio, a veces encontraba a Antonio. ¿Quién era Antonio, hermanos? Antonio era un muchacho que había ganado en una célula y él tenía discapacidad. Sí, le había nacido como con algo de retardo, pero Jesús lo tomó a él y él llegaba a la iglesia como todo torcidito y hablaba como así, pero llegaba. Y cuando él llegaba, él me daba unas palmadas. Yo estaba así como después cuando el tío, Dios te bendiga, y yo, Dios te bendiga, y lo abrazaba. Ese era Antonio. Y cuando yo llegaba a la iglesia y que iba para el Parque de la Bandera, solo llegaba Antonio a veces. Y otro hermanito, y nos íbamos para allá. Con esa guitarra sorda. Y yo recordaba anoche, y el Espíritu Santo me decía, yo estuve allí. Y por eso recuerdo eso de tantas anécdotas que seguramente habrán pasado en estos 30 y piola de años que, ¿sí? Y recuerdo una que con esa guitarra sorda, hermanos, una vez esa guitarra sorda la toqué en el Parque de las Banderas, de allí de la Quinta del estadio. Y usted va a creer que esa guitarra sorda se oyó hasta el parque, a la Loma de la Cruz. Se oyó hasta allá. Y usted dirá, ¿cómo? Sin amplificador. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué, ¿no? Porque es que resulta que yo estaba con Antonio allá y tocamos la guitarra. Y yo decía, no, acérquense, Dios los ama, quiere perdonar sus pecados. La gente hacía, y luego les decía, vamos a orar por milagros. Y era yo con Antonio y otro hermano. Y todos los líderes que habían en la iglesia, ellos les decían, ay, ya, a veces decían, ay, qué milagros, qué prodigios. Ellos no creían, pero yo sí creía. ¿Sí? Pero hay tres, a veces la gente ve multitud y a uno a veces se invita y le dice, ¿cuántos van? ¿Cuántos van? Porque pensamos que multitud es poder y es fuerza. Y no, estábamos los tres ahí, pero sí había mucha gente alrededor. Y entonces, ¿por qué esa guitarra sorda sonó? Porque después de una oración de fe por los enfermos allí, se acerca un hombre y yo dije, ¿quiénes han recibido algo de Dios? ¿Quiénes han recibido sanidad? Un señor levantó su mano. Dijo, yo quiero hablar. Ahí no teníamos micrófono ni nada. Pero ahí dijo, yo quiero hablar. Bueno, habló. Y resulta que ese señor fue el que escuchó la guitarra en la Loma de la Cruz. Era profesor del Colegio Santa Librada. Estaba en su cama postrado. Le habían hecho una cirugía acá en la garganta y no había vuelto a hablar. No había vuelto. Estaba ahí en su cama acostado porque le dañaron y no pudo volver a hablar allí. El profesor.
Y él dice que estando allí acostado en su cama, él escuchó como una música de Dios. Él dijo, como una música de Dios. Y una voz que le dijo que se fuera para el Parque de las Banderas. Y él no quería, los hijos no querían que él saliera de la casa. Pero él dice, yo tomé fuerte y me vine para el Parque de las Banderas. Y Dios lo sanó allá. Dios lo sanó a este hombre. Y fue el Espíritu Santo quien le hizo escuchar esa guitarra sorda. Nosotros no necesitamos multitudes, solo un corazón dispuesto que quiera hacer su voluntad. Porque hay mucha gente que lo necesita. Y este hombre también se fue ya con el Señor. Sí, ya se fue con el Señor. Pero no es que había un parlante tan terrible que se escuchara allá, no. En el Espíritu Dios le habló que fuera para allá, que allá había alguien que creía que el Espíritu Santo lo iba a usar para recibir sanidad. ¿Sí? Dios necesita eso. No es fácil, hermanos, porque hay que pagar un precio como que paga el precio que va a la universidad, trasnocha. A veces llegan los que están estudiando a llorar, ¿cierto? Desesperados porque es duro. Así es en el Señor, pero tú quieres al Espíritu Santo, va a costar. El Señor puede estar diciéndote, deja todo lo que tienes. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué es de valor para tu vida que tienes que dejar? El Espíritu Santo es más que una influencia. 1 Corintios capítulo 2, verso 11. ¿Qué dice? Capítulo 2, verso 11. Amén. Amén. ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Así nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu de Dios qué hace? Según Jesús, Él tomará del Padre y de lo mío y se lo dará a conocer a usted. ¿O no es así? Así es. Por eso lo necesitamos. Él es más que una influencia. El Espíritu Santo no es para venir y uno caerse cuán largo es y en poco de sillas. Recibir. No, Él vino a cambiar nuestra vida, a transformarnos. ¿Sí? No debemos encerrarlo a Él, que Él hace milagros y es poderoso, obvio que sí. Pero el poder más grande que Él nos ha dado es para ser hechos hijos de Dios. Amén. Para ser hechos hijos de Dios. Él también tiene voluntad propia, el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 12, 11. ¿Qué dices? Él está hablando allí de los dones espirituales. ¿Qué dice primera carta a los Corintios 12, 11? Reparte a cada uno como Él quiere. ¿Sí o no? ¿Quién? El Espíritu Santo. Hablando de los dones, Él da a cada uno como Él quiere, como está dispuesto. ¿Sí? Te hago una pregunta. Si tú tienes el Espíritu Santo, ¿pueden operar todos los dones en ti? Porque el Espíritu Santo, yo no he recibido un brazo del Espíritu Santo, no he recibido los ojos solo del Espíritu Santo. Él está completico. Así que en un momento, Él puede operar a través de mí como Él quiere, con cualquier don. Él lo ha hecho. ¿Sí? Así que si tú conoces al Espíritu Santo, lo invitas a tu vida, algo sobrenatural tiene que pasar. Lo primero sobrenatural es cambiar nuestra vida, cambiarla. ¿Sí? Y segundo, los dones del Espíritu Santo. Vas a poder ver, discernir, ver el corazón de las personas más allá de sus palabras. Vas a poder ser usado para sanar enfermos, limpiar leprosos, lo que sea, porque Él está allí con nosotros. ¿Sí o no? Va a estar allí. El Espíritu Santo, Él es una persona que nos ama, que está con nosotros, no nos ha dejado.
No. Y no nos va a dejar porque dice, para siempre estará. Tú y yo estamos en esta universidad de Dios. Estamos en este camino. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos aplicando para nuestra vida? Afuera tenemos ciencia, tenemos conocimiento, tenemos trabajo y todo es bien, nos tenemos que desempeñar afuera. Pero lo que aprendemos aquí, a pedir perdón, a perdonar, a purificarnos, a tantas cosas, es para aplicarlas afuera con el prójimo y usar esto para traerlos a Dios. Para traerlos a Dios. Ese es nuestro trabajo en Dios mientras vivimos aquí. Que nuestra vida sea puesta en las manos de Dios al servicio por otros. Ninguno tiene mayor amor que este, el que ponga su vida por sus amigos. Tienes amigos, tienes familia, invierte tiempo en oración por ellos. ¿Sí? Tú eres una lámpara en tu familia, en tu casa. Invierte tiempo, paga un precio por ellos, porque ese es el verdadero amor de Dios. Quiere verlos salvos, quiere verlos en el cielo. ¿Sí? A veces pensamos que el Señor Jesús vino solamente para darnos riqueza aquí, para que la pasemos chéveres. ¿Sí? Acá no. Hoy en día, hombres que han querido mostrar a Jesús así como un entretenimiento, yo me imagino ellos cada domingo es, ¿cómo retengo la gente? ¿Qué les hago este domingo? ¿A quién les traigo? ¿Pongo humo, luces? ¿Qué hago para que la gente no vaya a la iglesia? Por Dios, para que la gente no vaya a la iglesia es palabra de Dios. La palabra transforma, la palabra cambia. Por eso hay gente que tiene sed, gente sincera, y dice, yo no siento nada. Yo necesito de Dios. Pero yo canto, yo alabo, yo me siento vacío. ¿Qué te está pidiendo el Señor que dejes? Que dejes. Jesús empezó con multitudes. Cuando Jesús empezó a decirles, dejen esto, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Muchos volvieron atrás. Muchos. ¿Y terminó con cuántos? Con 3. Y esos 3 al final solo. Sí. Así va a ser la vida cristiana. Pero luego su vida hizo que aquellos que habían sido débiles en su momento se levantaran, como Pedro y los apóstoles, y terminaron siendo como su maestro. Y sus vidas cambiaron a muchas. Tu vida y mi vida tienen que cambiar a muchos con nuestro testimonio, no con nuestras palabras. Pero para eso hay que pagar un precio, hermanos, pagar un precio. ¿Sí? Pagar un precio por recibir el Espíritu Santo. Romanos 8:27. El Espíritu Santo también nos ayuda. Nos ayuda el Espíritu Santo. Romanos 8:27. ¿Qué dice? Amén. Allí la palabra griega traducida como mente incluye los 3 conceptos de conocimiento, sentimiento y voluntad. ¿Sí? El Espíritu Santo dice, Él intercede por nosotros. A veces no sabemos orar como conviene, pero viene el Espíritu Santo y pone algo para orar. ¿Sí? Nos ayuda, nos da fuerza para orar. Hay momentos en que yo no siento fuerza para orar. Y me acuerdo del Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo sé que tengo que orar, pero quiero dormir, quiero descansar, pero necesito orar, pero dame fuerza. Él viene y nos da fuerzas, porque Él es una persona. Él me entiende y dice, Él vino para ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Sí? Porque a veces somos débiles y pedimos su ayuda y Él viene. El Espíritu Santo, Él viene. Cuando nosotros comenzamos a involucrarlo en nuestra vida, de verdad que empezamos a vivir cosas sobrenaturales. Como esas que le conté allá. Y estamos en el propósito de Dios, ¿sí o no? Una vez nos fuimos para un ayuno de 3 días. Hace tiempo, ¿no? A Yumbillo.
y nos fuimos, un grupo de hermanos que queríamos buscar de Dios. Y resulta que tuvimos los 3 días de ayuno, excelente, gloria a Dios. Y entonces ya llegando a Yumbillo, por donde pasan las chivas para venir acá a Cali, entonces cuando una querida hermana dice, ay, no tengo para el transporte, para devolverme para Cali. Y el pastor tenía para el transporte de él nomás. Y entonces, al ver que nadie pagaba el precio, yo dije, no, pues yo les doy mi transporte. Váyase tranquila, hermana, que Dios proveerá. Y todos se fueron en la chiva y empieza el pastor a caminar, Yumbillo. Luego llega Jumbo. Y yo, Dios proveerá, Dios proveerá. Y siga caminando, Dios mío. Padre Dios, está bien. Cuando ya por la noche ya había atravesado Jumbo, había cogido la autopista. Cuando sentí que venía un carro y le hice así como por... Y paró. Dijo, ¿para dónde vas? Yo dije, voy para acá y por ahí por la tercera. Yo vivía en Prados del Norte. Vení, te llevo. Y entonces, claro, apenas yo me subí al carro, yo sentí, háblale. Y este hombre iba tan necesitado de Dios, puso feliz. Me dejó en la esquina de la casa y llorando recibió al Espíritu Santo, o sea, recibió a Jesús. Le pidió perdón a Dios por sus pecados, recibió a Cristo. Entonces dije, Señor, esa caminata estaba ya señalada para mí. Él sabía que yo no me callo, que yo le hablo. Así esté cansado y todo, pero esa caminata pues era para mí, pues bueno, tocó. Sí. Tú como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Sí. Y qué bueno que Dios pueda encontrar a alguien así. No lo digo por mí, me pasó, se lo estoy contando. Pero que el día que Dios necesite de ti, tú estés dispuesto. Estés dispuesto. No importa. Porque después de años y años y años, tendrás muchas cosas que contar. Dice el Salmo, contaré todas tus maravillas, pero a veces no tenemos nada que contar sino pesares. Ay, qué lucha, ay, mi esposo, ay, mi esposa, ay, la situación. Pero ¿cómo si es cristiano, si es hijo de Dios? ¿Sí o no? Hermanos, Dios nos está dando una oportunidad grande. El Espíritu Santo es amoroso. Génesis 6:3 nos dice, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El Espíritu Santo no es solamente un poder ciego que viene a nuestros corazones y a nuestras vidas, no. Leamos Romanos 15:30, por favor. Romanos 15:30. Amén. Mire, por el amor del Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere decir parácletos? Alguien que va a estar a tu lado. El Espíritu Santo vino para estar a nuestro lado. Y allí vemos que Él es amoroso. Él no es como el memecito como el emoji, que ustedes han visto que es como una cabecita con un garrote así. Él no es así, como que esperando a ver a qué horas cae este hombre. No, Él es amoroso. Cuando Él ve que somos débiles, Él nos dice, levántate, ven, recuerda la palabra, ánimo, tú puedes. Porque Él vino a eso y nos ama. El Espíritu Santo te ama, hermano. Debes, acéptalo, créelo, involúcralo en tu vida. Involúcralo. No estás solo. Jesús y el Padre están allá, pero aquí vino el Espíritu Santo. Es como tener a Jesús al lado. ¿O no es así? El Espíritu de Dios es maravilloso. Ya vamos a entrar en la introducción, a terminar la introducción del mensaje. Tranquilos, tranquilos. No.
Es maravilloso, hermanos. Yo quiero invitar a la iglesia para que demos esa oportunidad al Espíritu Santo. Él requiere de nosotros, quiere renovar nuestra vida. Si tú estás dentro de la iglesia y todavía tienes sed, debe ser por algo. Si tú quieres, si tú quieres calmar la sed, Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tendrás siempre que dar. Siempre tendrás agua fresca para dar, para repartir. ¿Sí? Y dice la Escritura: esto dice el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Si sientes que tu vida está apagada y tienes carga en tu vida, eres cristiano pero vas a la iglesia como por ir. Hay lugares que se han convertido como club social. La gente no llega sino a tomar chocolate, empanadas, a charlar rico, pero no está pasando nada en esas vidas. Y es imposible que uno se acerque a Jesús, busque a Jesús y no pase nada. Tiene que pasar algo. ¿O no es así? Sí. Hay gente que realmente tiene sed, pero está en tinieblas porque no está la palabra dada de que necesita dejar algo, necesitas cambiar algo, entregar algo para que recibas eso de Jesús. El joven rico parecía que lo tenía todo, pero tenía una necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad hoy? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy para sentirnos bien? ¿Cuál es la dependencia? ¿En qué tenemos nosotros dependencia emocional? ¿Sí? ¿Tengo que salir a pasear para sentirme bien? Si tengo que hacerlo para yo sentirme bien y feliz y lleno, pues tengo dependencia emocional. Porque yo puedo salir y pasear y disfruto mucho más, ¿o no es así? Teniendo la llenura del Espíritu Santo. Porque no depende. Si paseo bien, si no paseo, también. Me da igual. Pablo dice: en todo y por todo he sido enseñado. Sé tener abundancia como sé padecer necesidad. Así la vida del cristiano debe ser, que está lleno del Espíritu. No necesita depender emocionalmente de nada ni de nadie. Sentirse completo en Cristo Jesús. Él es una persona, tiene intelecto, tiene emociones, el Espíritu Santo. Enseña, nos redarguye de pecado. Nos redarguye de pecado. En esos días hablaba con una persona y se metió un temita de que hablar de alguien y comenzó, y yo sí, cuando sentí como que el Espíritu Santo, como que mi corazón como que se aprisionó y dije: no, paremos. No, eso no es bueno hablar de alguien. No, de una vez sentí. El Espíritu Santo nos redarguye. A veces la gente está pecando y no siente redarguida de nada, porque pues como no tiene el Espíritu Santo consciente de que Él está allí, no lo siente. ¿Usted le ha pasado que usted está al lado de alguien y parece que usted no estuviera, no es consciente de que usted está ahí? ¿Sí o no? A veces pasa con el Espíritu Santo, Él está allí, pero no somos conscientes de que Él está. Y hacemos y deshacemos como si Él no estuviera. Pero Él quiere hacer cosas muy buenas en nosotros, hermanos. Involúcrelo, hable con Él en la calle, en la casa, como lo hacen mis hermanos en su trabajo. Espíritu Santo, ayúdame, dame sabiduría. Lo tenemos para todo, al Espíritu Santo. Pongámonos en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sé que está como
Tremendo, pero trata en ese momento de concentrarte y habla con el Espíritu Santo. Dile, yo te necesito, Espíritu Santo. Te necesito. Soy cristiano, soy cristiana, pero a veces me siento vacío. Y te necesito, Espíritu Santo, a ti te necesito. No es que nada te distraiga, no permitas que tu vida siga plana. Tiene que pasar algo en tu vida. Sentir que Dios está contigo. Tienes que sentirlo. No te hablo de una emoción, sino de una experiencia, de algo real, de que no estés dependiendo emocionalmente de nada. No, que tú debes sentirlo ahí, su fortaleza, su ánimo, su consuelo, todo. Amén. Vamos, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Santo. Aleluya. Aleluya. Aleluya.